Vengo al pie de tu vieja ventana, mi bien, a ofrecerte mi vida, este canto de amor. Porque en una estancia histórica del departamento de San Rafael, con el propietario de Los Álamos, el señor Camilo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí. En realidad soy Camilo Aldao Bombal. Esta finca viene directamente de la familia Bombal, de mi madre. Se empezó a construir en 1825. Ya tenemos ahí la escritura. Es realmente una pieza de museo donde se compra la finca, compran estas tierras en el año 15 de la libertad, o sea, 15 años después de 1810. Figura el año 15 de la libertad, es una cosa muy rara de ver. Bueno, por eso calculamos que la casa fue una estancia fortificada, porque en esa época había los indios, malos en ese momento, porque habían venido de La Pampa, que se terminó de construir en 1830. Por eso la casa, mi tía Susana Bombal le puso 1830, fecha de la casa. Bueno, y ha sobrevivido a los indios, a todas las, digamos, depresiones de la uva y de todos los productos y todo, como algo que está pasando hoy. Realmente los gobiernos no valoran lo que es el esfuerzo del campo, producción. Bueno, estamos acá muy orgullosos de poder haberla mantenido. Te diría que en Mendoza hay muy pocas casas de esta época, porque en 1861 hubo un gran terremoto que se volteó todo. Y esta, como estábamos al sur, está en pie. Era una U, acá estamos en el patio interno, era una U, y ahí ahora no hay nada, daban las caballerizas. O sea, la vida era acá, adentro de esto. Había un foso de agua que rodeaba toda la finca, que la orden, cuando se construyó, era más ancho que el salto de un caballo, para que los indios no lo pudieran pasar. Y era ese cerco era más alto, ancho, y ahí estaban las caballerizas, y en aquella esquina estaba el único baño que tenía toda la casa, porque los baños estaban siempre fuera, ¿no? Bueno, y sobrevivió, diría, la época, yo creo que fue hasta el año 1874, 79, no me acuerdo exactamente, cuando el comandante Torres le gana a Baigorrita, el último cacique de Baigorrita muere en la batalla y ahí termina, digamos, el peligro indio en San Rafael. Eran indios que no eran de acá, venían de La Pampa, americanos. Los indios de acá eran indios trabajadores, que habían aprendido a manejar tierra. Los pehuenches y los huarpes en Mendoza habían aprendido de los incas el manejo del agua, o sea que eran trabajadores y no eran, digamos, agresivos, ¿ves? Pero se sobrevivió esa época y después vino la plantación con el ferrocarril, porque antes del ferrocarril, apenas terminan los indios, esto se transformó en una estancia de hacienda. Todos los veranos se pasaba a la hacienda de acá a Chile, el mercado era Chile. Y los viejos de San Rafael, cuando yo era chico, ahora ya estoy bastante viejo, contaban que cuando pasaba la hacienda de Bombal, nadie pasaba por todo el día por la calle central, porque eran nada más que vacas y vacas que pasaban, yendo para la cordillera. Te hablo de fin de siglo, ¿no? Después de 1880. Esto pasa hasta que en 1904, ¿no?, llega el ferrocarril. El ferrocarril es muy interesante porque llega a San Rafael, porque mi abuelo, Domingo Bombal, se casó con Susana Hughes, que era hija de un muy importante directivo del ferrocarril inglés. Entonces, el señor Hughes vino a San Rafael, vio las posibilidades de toda la línea,
Bueno, y el ferrocarril llegó antes que a Mendoza. A Mendoza llegó, pero por una sociedad que se fundó y después quebró. Todo lo que empieza en algo. Y después llegó, por supuesto, el ferrocarril inglés. Pero así que tuvimos el ferrocarril, y al tener el ferrocarril, bueno, empezó la plantación de viñas, empezó los duraznos, las ciruelas. Los ingleses trajeron la ciruela. San Rafael empezó a crecer, y con el ferrocarril también vino la colonia francesa, porque con Vallofet, con Islam y Céline, ¿no? La calle Céline, ellos vieron los ciudades de San Rafael y trajeron un montón de colonias francesas. Por eso el primer nombre de San Rafael es colonia francesa. ¿Sabías eso? Bueno, que la colonia francesa se perdió mucho porque cuando empezó la guerra del 14, según me cuentan los descendientes, todos los hombres que estaban en condiciones de pelear se volvieron a Francia a pelear por Francia, y volvieron muy poquito. Algunos me dijeron que no volvió ninguno, otros que volvieron, pero por eso entonces los apellidos franceses han quedado Ebody, Chambard, bueno, varios más, ¿viste? Pero no, si no hubiera sido una colonia muy importante. Arrancaron mis manos con gran frenesí, porque quiero tenerte contenta, mi bien, y mostrarte que yo... He traído del campo estas flores que ayer arrancaron. Pero por la guerra del 14 quedaron las mujeres y los chicos. Ustedes en la estancia han conservado la parte histórica, pero a su vez brindan servicios a turistas, ¿verdad? Bueno, esto muere mi abuelo en 1906 también. A los pocos meses de haber llegado al ferrocarril, él en ese momento era diputado provincial, consigue traer el ferrocarril, bueno, y se muere. Entonces mi abuela, que era irlandesa, no era Hughes, se vuelve a Buenos Aires. Y esta casa queda por 18 años más o menos, no abandonada, sino que cerrada. Y en 1922, Susana Bombal, mi tía, eran 3 hermanas, Susana, Rosa y Raquel. Raquel, mi madre, se casa con César Aldao. Vuelven acá, Susana era muy artista, ve esta casa, se emociona, porque no se acordaba de nada, ellas eran muy chiquitas. Bueno, y empieza la reconstrucción, todo lo que vemos ahora. Y durante 50 años, más o menos, todos los artistas que hubo en Buenos Aires, que eran muy amigos de Susana, e incluso extranjeros, pasaron por esta casa y dejaron algo de cada uno ahí. Hay de Borges, de Calaines, de Soldi, de Basaldúa, ¿viste? Y se plantó viñas, después vino la crisis de exceso de uvas, como todos, conocemos todos en Mendoza lo que ha pasado. Bueno, y esta casa es muy cara, muy difícil de mantener, pues toda adobe, techo de caña y barro, está apareciendo encima. Entonces, en un momento dado, hace 15 años, Ignacio Aldao, mi hijo Nacho, que vive acá ahora, me dijo: